Estamos en el quinto domingo de Cuaresma y esto nos revela que estamos tan cerca ya para esta semana tan importante, que es la Semana Santa. Una semana de recogimiento total, de una profundización de nuestra fe. Pero a la entrada de esta semana, al inicio de esta semana, al abrir el pórtico para entrar a esta gran intimidad con el Señor en esta Semana Santa, nosotros tenemos un regocijo espiritual. ¿Cuál será? ¿Saben o no saben? Parece que no sabe nadie, ¿no? 49 años de vida pública de nuestra comunidad mansionera. ¿Se han olvidado ya ustedes? ¿O todos son puros nuevos? ¿Cierto? Entonces el Domingo de Ramos para nosotros será un día de regocijo espiritual donde celebraremos con gozo y alegría y levantaremos acción de gracias al Señor por los 49 años de vida de esta comunidad que recibió la gracia del Espíritu Santo. Hermanos, ¿y cómo lo vamos a celebrar ahora? Hemos pensado, estamos organizando un poco para el sábado en la noche, ya que todos hacen serenata, ¿no es cierto? Ojalá que nos dejen a nosotros también, pues, ¿no? Entonces celebraremos igual una primera parte con la adoración al Santísimo. 7 de la noche, nos reuniremos aquí el sábado. Comenzaremos con una adoración al Santísimo hasta las 9. Aquí va a cesar la primera parte. Y después, estamos pensando que continúa con los que pueden, o todos pueden. ¿Será? Hemos hecho nosotros esto porque tal vez algunos hermanos, no siempre todos, vienen en vehículos particulares. Hasta esa hora hay micros un poco, ¿no es cierto? Porque nuestros hermanos transportistas no siempre cumplen con sus horas. Entonces, para que los que quieran regresar a casa ya después de la adoración del Santísimo ya puedan hacerlo. Obviamente la parte más importante, la parte espiritual, aunque igual va a seguir la parte espiritual. Y después continuaremos en alabanzas y en acción de gracias para esperar como ustedes esperan sus cumpleaños, ¿no es cierto? La medianoche. Pero hasta ahí esperaremos los que podemos, ¿no? Los que ya tal vez vienen con vehículos particulares o se vienen en grupitos para volver, ya eso ya no será muy complejo, claro, cada uno decidirá también, ¿no es cierto? O toda esta semana van a usar para su taxi y después vuelven más tarde, ¿verdad? Pero ya, entonces hasta las 12 de la noche. Estamos organizándonos con Milagros de Caná, ya que esa noche como grupo les toca en este lugar, entonces les quitamos su hora, pero para celebrar y que ellos entonces preparen la fiesta. Entonces lo haremos de ese modo. Pero sí va a haber un momento de regocijo espiritual agradeciendo al Señor en este lugar por estos años. Hermanas y hermanos, ya muy cerca, como decía, a esta semana de recogimiento profundo, yo creo que cada uno de nosotros ya estamos avanzados en nuestra preparación. Y aparece a estas alturas
de este tiempo cuaresmal, este pasaje evangélico en la que presentan a esta mujer sorprendida en pleno adulterio, infragante. Y entonces los fariseos y los publicanos llevan a esta mujer para presentárselo al Señor, pero no para juzgar directamente a la mujer, sino más al contrario, para poner a prueba al Señor, a ver cómo procede. Y la lectura mismo lo dice claro esto. Y entonces le preguntan, Moisés nos ha enseñado en la ley que este tipo de mujeres deben ser apedreados. ¿Y tú cómo procedes? Hermanas y hermanos, es muy fácil tener este corazón, estos sentimientos de los fariseos y publicanos. Y muchas veces nosotros también en nuestra forma de vida, en nuestro vivir cristiano, procedemos de la misma manera. Porque primeramente nos fijamos en la fragilidad, en la debilidad del otro y no contamos con nuestras flaquezas y debilidades. Y entonces solo miramos las flaquezas y las debilidades de la hermana o del hermano. Esto es muy fácil. Pero nosotros hemos tenido estos 40 días de preparación, todo este tiempo cuaresmal para recapacitar sobre estas situaciones. Porque cuaresma es para fijarnos a nuestro interior, revisar lo que realmente somos, para poder reconciliarnos con Dios, para poder pedir a Dios que Él tenga compasión y misericordia con nosotros. Yo sé que estas semanas siempre ha habido bastante penitentes en el confesionario. Pero la pregunta clave es, ¿cómo estoy yo? Cada uno tendría que hacerse hoy si verdaderamente aprovechó este tiempo cuaresmal para poder reconciliarse con el Señor, para poder reconciliarse con sus hermanos y para poder reconciliarse consigo mismo. ¿Ya nos hemos confesado? No me respondan eso, no quiero saber, porque eso ya es más conciencia. Preguntas para el interior. ¿Estamos reconciliados con el Señor? ¿Nos hemos reconciliado con aquellas personas que hace tiempo no hablamos por alguna bronca, por algún enojo, por alguna rabia? Porque yo digo siempre, hermanos, venir al Pauichi, venir o ir a un grupo de oración, ir a misa, a la catedral o cualquier lugar y regocijarnos en el Espíritu, esto es fácil. Porque todos alaban, entonces yo también alabo. Porque todos se mueven, yo también me muevo. Porque todos gritan, yo también grito. Porque todos cantan fuerte, yo también canto fuerte. Esto es fácil. Esto es fácil. El peor problema, la peor dificultad en nuestra vida es confrontarnos con nosotros mismos. La situación difícil comienza cuando salimos de donde alabamos al Señor, cuando salimos del lugar de donde glorificamos al Señor. Ahí comienza la misión, porque la palabra de Dios nos habla por medio de su palabra para reflexionar, para recapacitar, para hacer un examen de conciencia profundo. Y entonces cuando salimos de aquí comienza la misión, enfrentar a nuestras debilidades, enfrentar a nuestras flaquezas y crecer en el Espíritu. Esto ya es más difícil. Es más difícil porque a veces al saliendo de misa nomás por ahí yo escucho ya protestando. Y la palabra de Dios nos transmite obviamente su amor, su verdad, para que nosotros podamos reestructurar nuestra vida, podamos
pensar en nuestra propia flaqueza, en nuestra propia debilidad. Hermanos, es difícil vivir según las exigencias del Señor. No es fácil. Esta escena, esos fariseos, esos publicanos, claro, pues a esa mujer lo llevaron. Pero ¿acaso no actúo yo también como un fariseo, como un publicano, cuando miro la debilidad de mi hermano, cuando hablo de sus debilidades a otros hermanos, cuando murmuro, cuando chismeo, hasta cuando difamo? Este es el punto que tenemos que trabajar. Es muy fácil, hermanos, repito, fijarse en la debilidad, la flaqueza del hermano. Es muy fácil darnos de aires de superioridad, de perfectos o de santos frente a las debilidades de otro. Pero en realidad, ¿quién soy yo? ¿Cómo vivo mi fe? Estos fariseos y publicanos agarran a la mujer y lo llevan ante Jesús para decirle: Señor, esta mujer, según la ley de Moisés, debe ser apedreada porque ha sido pillado en flagrante adulterio. Claro, las mujeres nomás, ¿no es cierto? La mujer nomás es adúltera y el hombre. Y sin embargo, son los varones quienes sustentan los prostíbulos. Sin embargo, porque el varón pone el billete, subsisten los prostíbulos, y eso es deteriorar la dignidad de la mujer. Qué fácil es decir: esa mujer es así, esa mujer es tal, esa mujer es cual. Pero ¿y el varón? ¿Dónde está el varón que estaba cometiendo adulterio con esta mujer? No, es el santo. No, él no pecó, él no falló. Y en el mundo, quienes sostienen los prostíbulos son los varones. O dígame nomás, o las mujeres nomás son adúlteras. Las mujeres caminan mal en los matrimonios. ¿Acaso no son los varones también los que se descarrían igual? Porque tiene que mancillarse la figura de la mujer siempre. Porque se tiene que atacar, claro, una sociedad machista, patriarcal. ¿Cómo podían haber encontrado que el varón estaba pecando? No, el hombre, ¿por qué? La mujer. Porque una sociedad patriarcal, machista. Pero no se trata solamente, cuando el Evangelio habla de esta figura de mujer que fue encontrado en flagrante adulterio, no se trata solamente de la mujer en sí, sino que muchas veces en el mundo nosotros también actuamos como estos varones que juzgan, como estos fariseos, como estos publicanos. Nos es fácil señalar, juzgar, tildar. Nos es fácil hablar mal de los demás. Qué fácil es el hombre para caer en esta debilidad. Es decir, el varón y la mujer, ¿no? Hoy en día ya no se puede decir como se decía antes:
las mujeres sí que son chismosas, grave. Hoy en día ya no se puede decir eso, ¿no? Porque a los hombres también ya les encontramos, pero también envueltos en chismes y murmuraciones, pero en tantas cosas. Y entonces por eso no se trata solamente ¿no? de la mujer, sino se trata de la humanidad en sí. ¿Cómo está esta humanidad? La sociedad, el mundo en la que vivimos, hermanos, está plagado de murmuraciones, de chismes, de difamaciones, de que las personas se crean superiores a los otros sin darse cuenta su propia situación, sus propios pecados, sus propias flaquezas y debilidades. A veces nosotros nos llenamos la boca en juzgar a nuestros políticos, ¿verdad? Corruptos, ladrones son esos. Y yo siempre digo, ¿y de dónde crecen esos ladrones? ¿No será que crecen en nuestras casas? ¿No será que están creciendo, preparándose también en nuestros hogares? Ah, no, pues, pero es que siempre hace mi hijo ocultándome 50 centavitos, pues padre, ¿cómo? No, si no es nada. Y a mí me gusta decir, sígale dando oportunidad entonces. Ya verás más tarde quién va a ser ese hijo tuyo. Porque se dice también que el ladrón roba según su condición, según la oportunidad que tiene. Y entonces, pero lo que nos falta es mirarnos hacia adentro, al interior de nuestra familia, al interior de nuestro corazón. Esto es el punto. No puedes decir, no, es muy fácil decir, esa mujer, ese hombre es chismoso, ¿no? Pero ya estás chismeando vos si estás hablando con alguien, ¿no? Y de eso no te das cuenta. Claro, eso no sucede, ¿no? Ni sabe ese hombre, ¿no? Pero ¿a quién estás hablando? Y no nos damos cuenta que ya estamos manejando chisme también nosotros ahí. ¿O no? Ya estamos murmurando para el otro. Estamos diciendo que es un hablador, que es un murmurador, que es no sé cuánto. Hablando con el mismo acto estamos haciendo nosotros. Y de eso no nos damos cuenta. Hermanas y hermanos, pero el Señor sale con una enseñanza grande. No les responde nada y no les da motivo para juzgarle, para condenarle, sino más al contrario, se inclina. Habrá que saber qué habrá escrito el Señor. Y a la insistencia que dice, el que es puro, que empiece a lanzar piedra. El que no tenga pecado, que lance la primera piedra. Si tomamos conciencia de nuestra vida, si tomamos conciencia de nuestra situación, ¿quién podrá decir algo por el otro? Y a veces, hermanos, porque nosotros señalamos, juzgamos, nos enojamos con nuestros hermanos. Porque nos gusta hablar mal del otro, entonces buscamos controversia, encontramos ahí porque no le gusta al otro tampoco que hable mal de él. Y entonces hay encontrones, hasta en la familia, inclusive entre hermanos consanguíneos. No solamente entre prójimos, no solamente entre vecinos, sino en la familia, en el núcleo familiar. ¿Cuántos de nosotros no hemos tenido experiencia de estar enojados por chisme, por difamar, por hablar mal?
Y si nos hemos equivocado, ni siquiera fuimos capaces de acercarnos, de decir, me equivoqué, lo siento mucho, aquí sí caí. Pero tanto cuesta a la persona pedir disculpas, pedir perdón. Nos sucede esto y entonces estiramos el tiempo de no hablarnos, de no reconciliarnos, de no hacer las paces, porque somos caprichosos, porque no queremos reconocer nuestros propios errores. Hermanos, en la vida muchas veces hay que saber perder y esto a nosotros no nos gusta. ¿Cómo pues? No, yo no soy débil, no soy frágil, no soy vulnerable. No, yo no me equivoco. Y si me equivoco, prefiero decir que no me he equivocado. ¿Por qué? Porque no puedo caer, no puedo sentirme débil frente al otro. Y esto no está bien. En la enseñanza del Señor, el Señor dice, no, el que quiere conseguir la vida eterna tiene que partir de abajo. Sin engrandecerse, sin creerse el puro ni el santo, sin creerse el todopoderoso, sino más al contrario el servidor, el que tenga un corazón humilde. Porque estos fariseos y publicanos eran nada humildes, sino más al contrario, no reconocían sus problemas, sus errores, sus defectos, sus debilidades, y solamente se fijaron en la debilidad de esa mujer. Y por eso, según la ley de Moisés, nos dice que este tipo de mujeres tienen que ser apedreados. Estaban directos con los brazos, tal vez. Pero Jesús le sale, el que no tenga pecado, que tire la primera piedra. ¿Y quién se va a animar? ¿Y de quiénes comenzó? De los niños. Claro, los niños empezaron a irse, ¿no? Comenzando de los mayores, empezaron a irse porque reconocieron su pecado. Porque reconocieron la flaqueza de su corazón. Pero también, hermanos, hay otra cosa aquí. ¿Dónde están tus acusadores? Nadie te ha condenado. Nadie, Señor. Nadie, Señor. Yo tampoco te condeno. Y esta oportunidad de Cuaresma es esa oportunidad en la que el Señor nos dice, yo tampoco te juzgo, yo tampoco te condeno, yo tampoco te voy a tildar o señalar, sino más al contrario, yo estoy aquí con el corazón abierto, con los brazos abiertos para acogerte, para decirte ánimo, tranquilo, ve, sigue, camina. Este es el tiempo de Cuaresma. Tiempo de misericordia, tiempo de arrepentimiento, tiempo de perdón. Yo tampoco te condeno. Yo tampoco te juzgo. Pero hay una enseñanza grande que sale del corazón de Jesús. Vete y no vuelvas a pecar. Qué difícil es para el hombre, para la persona, obedecer esta enseñanza. No, tranquilo, ya sé, te entiendo, por debilidad caíste, por debilidad hablaste para mí. Tranquilo. A la vuelta de la esquina, ya estamos en lo mismo. A la vuelta de la esquina, igual haciendo de lo mismo. Esto es nuestra condición. Tanto nos cuesta vencer las cosas que nos complican frente al amor, a la gracia de Dios. Tanto nos cuesta vencer. Si el Señor fuera como nosotros,
Pero nosotros cuando nos interrelacionamos, vivimos, ¿no es cierto? En nuestra vida, pues muchas veces somos limitados, ¿no? No, ya te has pasado, ya contigo ya nada que vería, tranquilo. Es mejor que te mantengas alejadito nomás de mí. Y Dios es un Dios de corazón abierto, de los brazos abiertos para acogernos, para darnos su gracia. Nosotros somos encerrados en nosotros mismos. Si me lastimó, siempre me va a lastimar, ¿no? Nosotros somos así. Pero Dios no dice eso. Hijo, levántate. Tampoco te condeno. Ve. Sigue viviendo, sigue disfrutando de la gracia, sigue disfrutando del amor. Obviamente también nos dicen a nosotros, aprenda, pues camina. Y cuántas veces a nosotros también, como hijos de Dios, nos ha tocado caer en lo mismo y en lo mismo. Aquí surge una situación dentro de los sacramentos. Y quiero tocar un poco esto porque a veces hay fieles que se enojan fuertemente. En la iglesia, en el sacramento de la reconciliación, existe momentos en los que no se puede absolver los pecados. Hermanos, esto tenemos que saber. Cuando la situación ya es grave y no puede, por misericordia a ese hermano, un sacerdote no puede absolver. Y a veces hay hermanos que, se molestan. Hasta nos mandan a las profundidades. Porque no entienden, ¿no? No, es que Dios sí, que solo es corazón abierto y corazón abierto. Hermanos, dentro del sacramento de la reconciliación hay un momento en la que el sacerdote puede negarse a absolver el pecado. Y en este caso, al hacer notar este punto, no estoy tocando a los que no son casados. A los casados, es decir, a la persona que sí tiene acceso a la absolución. En algún momento el sacerdote puede negarle la absolución. Por misericordia. Pero ¿cómo que por misericordia si no le está absolviendo, Padre? ¿Verdad? Si no le está absolviendo, ¿cómo va a ser por misericordia que no le está absolviendo? Cualquiera reacciona así, ¿sí o no? ¿Saben, hermanos? No se le absuelve a un hermano, a una hermana, cuando ya reincide en una situación. No puede corregir y además no muestra ninguna pizca de arrepentimiento al confesarse. Y entonces el sacerdote dice, hermano, por favor, ve, reflexiona, recapacita, arrepiéntase, entonces vuelva. Y muchas veces, obviamente, no tienen consideración con esto. Hay que entender esta situación. Si usted no se está arrepintiendo y lo confiesa como si fuera cualquier cosa y sigue con el mismo problema, acuérdese que algún rato el sacerdote le puede decir, hermano, ve, reflexiona. Porque usted no está entendiendo, no está comprendiendo el sacramento. Y entonces, eso es por misericordia, para que el hermano no se pierda. Tiene que haber un jaloncito de oreja.
No se puede quedar así, qué bien, anda nomás. ¿Por qué? Porque si le sigue absolviendo, y el otro no se arrepiente y sigue en lo mismo, ¿sabes qué? El sacerdote le está llevando a la condenación a ese hermano. Porque no se arrepiente. Por eso es por misericordia, porque Dios no quiere la muerte del pecador, sino que se convierta. ¿Y qué? ¿Ustedes no saben? ¿Y qué? Y que viva, dice la palabra. Dios no quiere la muerte del pecador, sino que se convierta. ¿Y qué? Viva. Hermanas y hermanos, hablar del sacramento tiene muchas situaciones bien profundas, fuertes. Y entonces por eso, por la voluntad de Dios y por aplicarle la misericordia de Dios en ese hermano, entonces uno puede darle un jalón de oreja y decir, oiga, ¿qué pasa? ¿Por qué no entiende? Ya de una vez recapacite, levántese, entienda su debilidad. No está bien. Esto es el no absolverle. Y en esto se está aplicando la misericordia de Dios, la gracia de Dios. ¿Para qué? Para esto. Porque Dios no quiere la muerte del pecador, sino que se convierta y que viva. Porque Dios no quiere la condenación de sus hijos, sino la salvación. Por eso Jesucristo el Señor vino a salvarnos. Vino a salvarnos. No para que nos hundamos cada vez más, sino para salvarnos. Nos saca de nuestros pecados, de nuestras flaquezas y debilidades, para que nosotros nos proyectemos por su gracia y su misericordia para la salvación eterna, para que amemos a este Dios que nos ama tanto, así como Él nos ama. Por eso también Jesús dice, ¿no? Sean santos como su Padre del cielo es santo. Pero esto, hermanos, no es fácil. No es fácil vivir la santidad. Estamos en ese camino, pero en ese camino hay todas estas consecuencias que estamos hablando, que son fuertes, obviamente que sí. Pero al final de cuentas Dios no hace, la iglesia no practica estas cosas solo para decirle, oye, ya no, contigo ya no voy a hablar. No es no hablar, sino más al contrario, hermano, despierta. Despierta, por favor. Entienda. Dios te ama, pero necesita que te arrepientas. Que Dios Todopoderoso en estos días todavía que tenemos una semana nos haga pensar en nosotros mismos. Aprovechemos, hermanos, ustedes y nosotros, a reflexionar sobre nuestra propia vida. Que no solamente nos fijemos en el otro, sino nos fijemos en nosotros mismos para poder recapacitar, para poderle decir al Señor, Señor, pecador soy. Pero Señor, quiero tu misericordia, tu amor. Quiero que me abraces. Quiero vivir esta Semana Santa. Quiero contemplarte, quiero meditar este misterio de nuestra salvación. Porque es el cumbre de nuestra salvación, lo más profundo, lo más importante de nuestra vida. Donde volvemos a este misterio en la que el Señor fue capaz de entregar su vida para salvarnos, para rescatarnos, para hacernos gozar definitivamente del amor del Padre. Nos ponemos en pie.